podría ser, puesto que ponemos para pasar de la posmodernidad una pérfida posible pero grullada, puesto por posicionales y posibilidades de post-pan-conocimiento. Tizoc murió de Huizahuatl o de viruela. La modernidad hablaba de verdad y ahora estamos recluidos en el más absoluto relativismo. De lo que estamos hablando es postmodernidad. Este es un tema ya superado, pero ahora nos damos la oportunidad de poner nuestra estúpida opinión al respecto. Este es el abrebocas hoy en día, señores tecolotitos, aquí en el Tecolote Podcast, Ojos de Tecolote. Les quiero decir cómo ven este abrebocas, señor Callito, Negrete, Yair, Chipe. La acusación a la posmodernidad de que es una perogrullada, de que es subjetivista, de que no aporta nada y simplemente reniega de nuestros cánones morales y el progreso de la ciencia. ¿Cómo ven estas épocas? Güey, a ver, ¿qué es la posmodernidad para empezar? La posmodernidad es cuando tienes una modernidad y luego la post. Claro, a huevo. Y luego después. Sí, no, o sea, está la modernidad y después está la posmodernidad. O sea, es como el Xbox 360, Xbox One. Pon atención, ahí les va la mazacuata, güey. Para empezar, la posmodernidad tiene que ver siempre con una modernidad superada. Y esta es un constructo muy académico que únicamente refiere a que se ha rebasado una posmodernidad. La posmodernidad filosófica viene después de Descartes. La posmodernidad en la administración viene de 1980, cuando hablamos de posmodernidad administrativa. La posmodernidad en la arquitectura viene de los 80s, es decir, cada disciplina, una vez dada, tuvo su periodo de posmodernidad. La posmodernidad en la biología viene en los 70s, después de Maturana, y así podríamos hacer una lista ad infinitum y ad nauseam de todo lo que es la posmodernidad. Simplemente, hoy en día, para términos y saber de los paradigmas de Kuhn, estamos hablando de posmodernidad como un canon superado. Por eso, pese a que Negrete se empute, es que posmodernidad simplemente refiere un canon superado. Pero no, Negrete tiene No superado. No superado. Más bien es la consecuencia de la modernidad. Posmodernidad es la consecuencia de la modernidad. Curiosamente, al menos esto dice Ernesto Castro, y yo le creo, dice que la primera acepción de posmodernidad viene del idioma español y se refería a los poetas que vienen después de los modernos, es después de Becker, después de los románticos, todos esos, y que se utilizaba para describir la poesía de Lorca, de Rubén Darío, etc. Entonces, esos son los posmodernos. Y los posmodernos, llamados a sí mismos como posmodernos, con Federico Donis, el poeta. Claro. Pero el asunto está en que esa era la idea de usar el término posmodernidad, la consecuencia de la modernidad. Eso también se hace referencia a el arte, bueno, o también a la cultura popular que nació en España después de la dictadura. La idea de cuando España se liberó de toda su dictadura y se abrió al mundo, nacieron toda esta la onda madrileña, ¿no? Miguel Bosé, Mecano y el otro que canta Tren al Sur, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Posmodernidad franquista, dice Ernesto Castro en esa misma conferencia, güey, por ejemplo. Zetangana, güey, Zetangana. No, ese no, ya no es posmoderno. Pero eso se refiere, ese tipo de movida, ese tipo de música ochentera, era la música postmoderna y el movimiento estético postmoderno, que era consecuencia de la modernidad, consecuencia de la muerte de Franco. Ahora, el asunto está en que posmodernidad después sería utilizado bastante y manoseado bastante por los literatos franceses y los filósofos franceses. Yo prefiero, en lo personal, apegarme a la definición que desarrolla Lyotard, porque es la más fácil. Es la más fácil. Aunque no lo parezca, porque para leer a Lyotard uno necesita un poquito de jiribilla, un poquito de atención, para leer entre líneas y darse cuenta que Lyotard, cuando escribió sobre la condición posmoderna, no se refería a la muerte de los relatos, sino que se refería a que todos los relatos se sometían a la ciencia. Claramente dice que para el científico los relatos son meras anécdotas para mujeres y niños,
que son divertidas y que no se someten al escrutinio del científico, es decir, que pueden ser medibles, replicables y cuantificables y que de cierta manera pueden decirnos lo que viene a futuro. Esa narrativa, ese paradigma científico es el que yo prefiero usar en su mayoría como posmodernidad. Ahora, el asunto está en que cuando llega esta idea ilustrada, desencantada del mundo, de que ya nada más hay ciencia, porque ya llegaron las revoluciones liberales, ya tenemos un gobierno racionalista, porque tenemos y computadoras, tecnología, y como diría Patricio, ¿no? Tenemos tecnología. Entonces ya somos posmodernos, ¿no? Somos la consecuencia de la modernidad. Ahora, esa idea de posmodernidad como la consecuencia del desencantamiento del mundo también es interesante, porque nos lleva a tener un panorama de cómo es que creemos ver al mundo tal como es, que tenemos acceso acceso sensible y nociológico y epistemológico al mundo gracias al método científico. Entonces ya no hay nada oculto, ya no hay nada esotérico, ya todo se puede ver y si no se puede ver, en un futuro se verá. Pero esa concepción es moderna, negra, maldita sea. Está bien. Comentario de apertura. Comentario de apertura del Jair, del Chipe, del Callito. ¿Quién va con mi comentario de apertura? No diga. No, por el momento no. Yo no voy a agregar nada. Que hablen los demás. Chipe. Tú, obliguemos a hablar al Callo, que es el que siempre anda callado. Yo callado, ese es el Yair, güey, ahora sí. Ya me quitó el rol. Hablar al... No, pero el Yair ya preguntó, güey. Bueno, en fin, hablando de preguntas, hay que pasarnos a las preguntas, ¿no? Está bien. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿La posmodernidad nos liberó de los grandes relatos o nos dejó atrapados en el shitposting como única filosofía? Crítica a la ironía como nueva dogmática. ¿El meme reemplazó el manifiesto? Hijo de su maíz. No. Yo les voy a decir, pero primero díganme ustedes. ¿Qué piensan de esa pregunta? Pues dale. Sí, no, güey. Es que, verga, es que el relato de crear grandes relatos no es un relato, güey. Es una narrativa. Y por ende va a producir los mismos beneficios los mismos efectos que produce el tener una narrativa. Con la diferencia de que se va a encubrir con una capa de que no es haciéndolo, potenciando los efectos negativos que ha tenido, güey. Eso es lo que yo veo. Bueno. Pues yo diría que... Vas, Shipper, te voy yo. No, que yo diría que, bueno, sí. Ahorita viendo esto de la pregunta, pues viendo el arte posmoderno, sí tiene un poquito de meme, o sea que es casi el precursor de lo que en su futuro serían los memes, ¿no? Como por ejemplo Andy Warhol con sus plantillas, el Basquiat, también ahí con sus dibujos medio raros. Estaban chidos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, si nos ponemos, no sé, un poco conservadores al respecto y lo comparamos, digamos, con otro tipo de obras de arte, pues sí, como que es no diría una degradación, sino más bien como que una expresión diferente del arte, ¿no? Y es un meme, bueno, sí, un arte meme, al menos para mí, ¿no? Es un arte un poquito que no se toma tanto en serio a sí mismo, sino más bien sería como que un tipo de arte libre. Entonces, pues por esa parte, pues sí no nos diré que nos liberó de los grandes relatos, ni tampoco que nos dejó atrapados en el shitposting, o en los dank memes, o en todo ese tipo de contenido de basura del internet. Pero al final de cuentas sí fue como que el que abrió la puerta, ¿no? Para que se pudiera tener ese tipo de libertad o de expresión, no sé. Uh-huh. Yo creo que a ver, mira, ya nos diría esto, ¿no? Que para acordar, o sea, sí significó una ruptura, güey, con los grandes relatos legitimadores de la modernidad, perdón, que son el progreso, la emancipación, la racionalidad científica, güey, pues la revolución, ¿no? Pero yo no la veo así como negativa, porque también abre paso, güey, a formas de pensamiento más sensibles, ¿no? A la diferencia, a lo fragmentario, a lo localizado también, güey, y a los discursos minoritarios, ¿no? O sea, yo creo que esto pues, permite cuestionar estructuras rígidas y totalizantes, ¿no? No sé. ¿Qué opinan? Yo creo que precisamente eso genera un dogmatismo.
Si tú todo el tiempo estás tratando de rechazar lo totalizante, dogmáticamente rechazas lo totalizante. Yo creo que la pregunta está con la de el shitposting como única filosofía, es la idea de que todo el tiempo estamos navegando entre sensibilidades, entre narrativas, entre subjetividades. El shitposting es consecuencia de una necesidad imperiosa del capital de siempre generar contenido. Entonces, tú tienes una gran técnica, la técnica de la máquina, la técnica de la inteligencia artificial, que todo el tiempo te da cualquier cosa que le pidas, una permutación infinita de lo que ya se ha hecho. Y entonces cae esta infinita combinación de todas las perspectivas y todas las subjetividades. Aquí yo creo que existe un tipo de enajenación. ¿En qué sentido? En que todo el tiempo quiere ser el otro, todo el tiempo el otro, o el gran otro, te quiere estar subjetivando. Todo el tiempo quiere improntarte tu subjetividad. Es por eso que vemos estas tendencias woke, de que no te metas con los mexicanos. ¿Por qué te vistes como mexicano si tú no eres mexicano? ¿Qué no sabes que esto va a ser muy ofensivo para los mexicanos? Entonces todo el tiempo la gente está policiando la subjetividad del otro. No, tú no hables así, tú tienes que ser como tal, y te meten en una caja segregatoria de tu subjetividad. Entonces esa reafirmación de lo único, de lo irrepetible, de tu particularidad, es sumamente enajenante, porque no te deja objetificarte. Una de las cosas más bonitas de la vida es cuando tú te puedes autoobjetificar y puedes decir, ok, yo quiero ser esto, güey, y yo opero bajo estos objetos y bajo estas cosas, pero si el otro lo está haciendo, eso es un mecanismo de poder oculto, que todo el tiempo te quieran decir cómo te debes de sentir y qué debes de sentir. El Negrete es su tío conservador, güey, todo facho, todo horrible, todo feo. Todo pito. Me repito, pito. Para empezar, posmodernidad es un concepto provisorio, es un acercado, es una llegada, es un de paradigma. Recordemos, ya dimos con un hallazgo en la última época, por eso lo dije así en la introducción. La posmodernidad es un concepto que habla de un transitorio, y es un concepto que luego será superado en 200 o 300 años. A esto que llevamos hoy en día posmodernidad tendrá su nombre dicho por alguien más en otro mundo. ¿Okay? En ese sentido, contestando a la pregunta, pues ya nos liberó, ¿no? Esta pregunta está basada en la definición de posmodernidad literaria, que es la que citábamos con Negrete, basada en la discusión de Federico Donis, donde la posmodernidad era un reemplazo de la tendencia última anterior a la literatura. La posmodernidad no es una cosa, no podemos hablar de posmodernidad en general, no podemos hablar de posmodernidad como metarrelato. Podemos hablar de posmodernidad únicamente en claustros disciplinares. Cada disciplina tiene su estadio posmoderno y vino en distintas épocas en distintos años. Por eso, si vamos a decir posmodernidad, señor Tecolotito, ustedes, nuestros podcast escuchas, exactamente, a ustedes dos les estoy hablando. Por favor, entiendan que para usar esa palabrita, tienen primero que delatar la modernidad que están superando. Entonces, pero bueno, siguiendo la lógica de posmodernidad, el concepto vulgar que la gente usa, ay, pinche posmo, esta banda es bien posmo, hablan de cosas faltas de sustancia. ¿Y faltas de sustancia en qué sentido? En el sentido de la tradición. Por ejemplo, mi novia, Abelina Lesper, de hecho, etiquétenla como mi novia, yo tengo un tema y un fetiche con esa señora. Abelina Lesper habla del arte postmoderno desde el arte VIP. Señala precisamente al video performance, al arte video, al arte performance y al arte de instalación como faltos de sustancia, y en sus discusiones habla de que ya no tradicionalizan, es decir, la historia de una disciplina cualquiera dada, en tanto que estética y tal, dicen, estamos haciendo esculturas, luego vino la deconstrucción, luego vino tales cosas, y hoy en día está este pendejo que puso un plátano en la pared y dijo que, qué chingados, qué putas está pasando, ¿no? Es decir,
La posmodernidad es señalada a nivel exclusivo, básico, banal y vulgar. Habla de arte o producciones que no tradicionalizan con lo anteriormente dado, en tanto que la disciplina. Yo diría eso a la primera pregunta, que no, esta es una definición meramente, habla de una definición literaria y que no estamos atrapados ahí. Quien sabe de su disciplina sabe que la posmodernidad es el estadio que le llevamos a lo más inmediato. Por ejemplo, cuando leas tu libro de base, tu libro de, no sé, de didáctica, el libro base que tengas para lectura de tu disciplina, verás que hablaban de contemporáneo. Se está ahorita reemplazando la palabra contemporáneo con postmoderno. Por eso, porque es un concepto transitorio, un concepto de transición. Esto tendrá su nombre algún día en tu disciplina, pero hoy en día lo llamamos posmoderno. Estamos sustituyendo posmoderno por contemporáneo. A la verga, perros, ¿cómo ven? Yo no creo que la acepción de posmoderno debe de usarse de manera cronológica. Definitivamente no, porque Ujú. hay distintas modernidades en diferentes lugares, en diferentes consecuencias, y la posmodernidad tuvo diferentes consecuencias. Bueno, la modernidad tuvo diferentes consecuencias en distintas etapas de la historia en diferentes lugares. Y además, aún heredamos consecuencias de la modernidad que aún no han sido superadas y ahorita, en ciertos aspectos, todavía podemos ser postmodernos. Entonces, en ese sentido, yo rechazaría la idea, invitaría a que no usemos el sentido de posmodernidad de manera cronológica o para describir un momento en la historia. Porque señor Negrete es una de las preguntas. Pero bueno, vamos a darle con la siguiente pregunta. ¿El todo vale posmoderno fue una trampa? Paradoja. ¿La libertad absoluta de discursos terminó legitimando la negación y la posverdad? Otra vez abuso del sufijo post. Claro que la verdad. ¿Por qué hablamos de poscosas? Post de chingada. No hay ningún sentido de hablar de poscosas. Oye, el hablar de poscosas, los constructos que tienen como prefijo post no refieren a nada en sí mismos. Refieren a la superación de un paradigma anterior. Única y exclusivamente a mi perspectiva. Lo que se le señala mucho, que es algo que hay que revisar, es que la percepción vulgar de las posmodernidades, porque deberíamos hablar más bien en plural, en vez de hablar de posmodernismo como una cosa, porque significaría que es homogéneo la posmodernidad arquitectónica con la administrativa, con la filosófica, con la disciplinar. Significaría que estas posmodernidades no solo son contemporáneas, sino que aparte son homogéneas, güey, que cosa que creo que nadie podría nunca sostener. Habría que revisar precisamente ese tema. Pero bueno, vayamos a este tema, que es lo que hace la pregunta, el achaque al absoluto subjetivismo. ¿Creen que todas las disciplinas hoy en día son absolutamente subjetivistas, güey? ¿Tú crees? ¿Se les ocurre? ¿Cómo? ¿Que todas las disciplinas sean qué? ¿Subjetivistas? ¿Les parece que son subjetivistas? O sea, que estamos enfermos de subjetivismo. Ay, no, güey, pues cada quien, ¿no? Como diríamos en cualquier plática borracha con nuestros tíos, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Está cabrón. ¿Creen que un estudioso serio, güey, podría llegar en cualquier momento a resolver eso, güey? Yo no creo. A ver, déjame redirigir la pregunta en el sentido de nuestro profeta Nietzsche. Nietzsche se suele citar como el primer postmoderno en el sentido que fue el primero en criticar la modernidad en los valores propiamente de la clase alta. Nietzsche, a diferencia de Marx, Nietzsche estaba asqueado del hombre burgués, pero desde otra perspectiva, no de la perspectiva materialista, sociológica, etc. Nietzsche estaba asqueado de la inconsciencia que tenía el hombre moderno, que era que no sabía que Dios ya estaba muerto y sin embargo operaba como si Dios estuviera vivo, ¿no? Entonces, la idea de que todo vale es la idea precisamente de que Dios murió, de que no hay relato, de que todo debería de negarse, de que precisamente Nietzsche es el anticristo, porque él vino a destruir todo, él vino a confundirnos, él vino a decir que no hay hechos, solo interpretaciones, aunque esa idea de no hay hechos, solo interpretaciones podría ligarse más o menos a la ciencia, pero bueno, no sé cómo quieren comentar eso. Más bien,
No, chavito, no, estás malo. Esa lectura de Sí. Nietzsche, como el hombre que mató a Dios, güey, no comprende que Nietzsche, güey, era profundamente cristiano. Nietzsche es el hombre que lloró, güey, cuando se murió un caballo a mitad de la calle Estudiana y pecaba por los hombres y le decía a ese caballo moribundo a mitad de la calle que perdónalos, no saben lo que han hecho. O sea, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, está diciendo que lo importante de Cristo no es que murió, lo importante es que resucitó. Pero ¿qué pasa? La gente, lo que criticaba en su momento en la sociedad es que la gente le ponía más atención al hecho de que Cristo murió a que el hecho de que resucitó. Y lo que hace es una sobreperformatividad basado en el hecho de la muerte, de lo hace tan asqueroso, tan rampante, tan seco, que quiere invitar negativamente al lector a que entienda la resurrección de Cristo, güey. Entonces, ahí estoy en contra de tu lectura nietzscheana, Miguel, ¿cómo ves? Ay, ¿de verdad crees que Nietzsche haya querido darnos ese mensaje de que revises cómo lees la Biblia? Bueno, entiendo que ese güey era como que muy religioso de morro, ¿no? Y se tenía como que una fe ciega hacia Cristo. Su padre Ajá, pero- era eclesiástico, güey, era padrecito de iglesia. Ey. Sí, Y justo, justamente- bueno, sí, yo siento que su discurso va más encaminado a justamente ya como cuando se adentró más en la filosofía pura y dura, pues sí como que vio que la concepción de Dios para su tiempo o para los tiempos venideros que estaban llenos de cambios tanto sociales como tecnológicos, pues ya no abordaba o no aceptaba tanto la idea de un Dios, ¿no? Porque ya todo se podía, si no bien explicar, sí como que entender más lógicamente. Entonces toda la lógica detrás de ese misticismo, pues como que se desbordaba o se caía por su propio peso. Al menos así es como yo entiendo la frase de Nietzsche de no, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Es como que esa es mi lectura, ¿no? Que justamente nosotros matamos a Dios porque nosotros ya entendimos. ¿Qué entendimos? Pues quién sabe, ¿no? Algo hemos de haber entendido tras estos 2000 y tantos, 4000 y tantos años de O historia. creemos haber entendido. Ajá. La lectora Nietzsche va sobre hacer un performance tan asqueroso sobre la muerte de Cristo que entendamos que la bondad de Cristo no es que murió, sino que resucitó. Y por eso no te invita, ahí está lo radical de Nietzsche, que incluso el otro día estaba hablando con un güey que estaba ahí en el mundillo del Opus Dei y del OPE y la chingada, y decía, güey, lo importante de Jesucristo no es que Jesucristo existió, sino que todo el mundo, en tanto que tenga valor, puede ser Jesucristo. ¿Cómo lo haces? Cuestionando los cánones. Jesucristo, güey, cuestionó a los judíos, güey, como rey de los judíos, cuestionó a los judíos, echó a los comerciantes de su templo, güey. Entonces tú, en este momento, que hay comerciantes en tu templo, que hay algo en contra del discurso cristiano, que hay algo en contra de, tú puedes tomar la batuta, güey. Para tomar la batuta, güey, así como Cristo que nos trajo un nuevo mandamiento, güey, tú tráenos ¿cuál es el nuevo mandamiento de Cristo? Que os améis los unos a los otros, pero es el octavo Exacto. mandamiento, ¿no? Te Te invita a que tú traigas el noveno. Esa es la invitación de Nietzsche, güey, cuando mata a Dios, güey. Decirle, güey, Dios murió, güey, y no hay un río que lave su sangre, güey. Pero hay que traerlo a más. Pero bueno, y eso se me hace que los Negrete lo saca muy bien a colación, güey, cuando dice este tema del todo vale, güey. ¿Significa que todo vale en el posmodernismo? No. Significa que todo vale en tanto que sea correctamente llevado. ¿Cómo es correctamente llevado? A través del conocimiento de las ciencias y la disciplina, güey. O sea, por ejemplo, a mí se me antoja muy mesiánico, güey, la postura que da, por ejemplo, el joven de Migala. No logra o no, esa es otra discusión, pero vaya, este vato sí está invitando a una nueva postura, güey. Este güey en una videoensayística, güey, sí que quiere postular una nueva escala de valores que deba ser tomada por el resto de las personas, güey. ¿Sabes? Ujú. No sé, bueno, a mí en cuanto a lo de la ambigüedad del discurso en el postmodernismo, pues siento que va mucho de su espíritu, ¿no? Esa ambigüedad o ese, ¿cómo se diría? No es ambigüedad, es subjetivismo. Bueno, ese subjetivismo, ¿no? Justamente El como que... mantra de pues cada quien, güey. ¿Cuál es el problema con el subjetivismo? Si cada quien, pues cada quien lo que sea, y ya no hay realidad compartida, ya no hay sociología, ya no hay cultura, ya no hay nada. Si no hay un mundo compartido con el interlocutor, güey, no hay plática posible. Si todo el mundo solo tiene intereses, todos somos idiotas, güey.
porque el idiota es el que no ve más allá de su nariz, güey. Así, O al todos verga. somos sabios. Es que no sé, siento que, bueno, ahora sí que a lo que iba era como que justamente es como que el espíritu de todo este tipo de posmodernismo, ¿no? De todo, de negar todo y al mismo tiempo afirmar todo, ¿no? Como que nada importa realmente, nada verdaderamente importante se va a hablar de forma filosófica, ni nada verdaderamente importante se va como a quedar en el plano de las ideas, ¿no? O al menos así siento que era como que un poco el pensamiento del posmodernismo. Puede que esté un poquito equivocado, pero al menos así como que ese sentí su mensaje, ¿no? Que habíamos llegado a un punto de la historia tan en nuestra zona de confort que ya nada importaba básicamente, ¿no? Como que no me acuerdo dónde lo escuché, pero cuando lo escuché me hizo mucha gracia, ¿no? Que alguien decía que justamente habíamos llegado al final de la historia, que ya a partir de este punto pues no iba a haber nada nuevo, ni nada que nos sorprendiera, ¿no? Que ya este era el fin de los tiempos, narrativamente hablando. Pues sí, se ha dicho tantas veces, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, güey. Pero no es cierto, güey. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay reconfiguraciones, siempre hay cosas, vaya. Llevamos 2000 años hablando de Platón, güey. Y siguen saliendo cosas nuevas, güey. Hay cosas tan inmensas que son inabarcables, perro. ¿Cómo ves? Creo Ajá. que eso. Ah, no, termina. No, ya acabé. Ah, ok, límpiate. No, a ver, mira, yo siento, güey, que a veces el todo vale posmoderno, güey, sí podría leerse como una trampa, ¿no? Ya analizando la pregunta bien, pero pues no por malicia, güey, sino por consecuencias imprevistas. Porque yo lo que veo es que la crítica posmoderna, güey, a la verdad absoluta, a la estructura totalizante y a la idea de una racionalidad universal, güey, pues pretendía liberar al pensamiento de imposiciones ideológicas, ¿no? Pero también, pues al cuestionar toda una autoridad epistémica, güey. Te voy a decir que no, güey, pero luego te voy a decir por qué. Ahorita te digo que no. Pero espérame, a ver. Sin proponer un nuevo, es que, güey, es que al cuestionar toda una autoridad epistémica, güey, y sin proponer un nuevo paradigma, un nuevo suelo, güey, se debilita esta capacidad colectiva, güey, de distinguir entre lo verosímil, güey, lo justo, lo real y lo falso, güey. No sé qué opinas de eso, güey. Y para mí hay una paradoja que sí lo entiendo, ¿no? De que el romper con esta noción de, la verdad, ¿no? O de qué es lo universal o lo estable, pues también se abre espacio, ¿no? Para múltiples discursos, múltiples ideas, güey. Pero yo siento que no hay criterios, güey, para valorarlos. Entonces, pues, esto de, la libertad, esta libertad, ¿no? Este discurso absoluto, sin estructuras críticas compartidas, ¿cómo decirlo? Estructuras, ponlo así, güey, estructuras críticas compartidas, güey, terminan habilitando formas de negacionismo, güey, de relativismo, güey, y también manipulación, ¿no? En nombre, güey, en nombre de una prioridad, en nombre de un chingo de voces, güey, que se vuelve, o sea, pero se vuelve difícil decir con fundamento que una afirmación es falsa, dañina o mentirosa. No sé si me explico, güey. Sí, en definitiva. Mira, lo que estás postulando, yo lo he visto explicado así. El tema es que una modernidad, cualquiera de la disciplina que tú gustes, lo que iba es con este paradigma científico de aseverar verdades o enunciados incontrovertibles o axiomas insuperables. El paradigma posmoderno pretendía estanquitud, pretendía no axiomas o nociones naturales, sino leyes naturales. Era emancipador, buscaba una suerte de negativa deificada, es decir, no hay verdad, la verdad más incontrovertible es que la gravedad, los objetos caen a 9.1 segundos bajo la metros sobre segundo, a lo que sea. Buscaba verdades incontrovertibles. El estudio metodológico de cualquier axioma o cualquier aseveración da cuenta con que no es así, que no hay cosa tal como la verdad. Lo único que hay es, en esto que mal llaman subjetivismo, es el modo de acceso a la realidad, que el modo de acceso a la realidad está dado a través de un mecanismo de conocimiento. Y ese mecanismo de conocimiento es relativo y contextual. Hablando de algo que parece que no, pero que sí, la primatología. Este tema de que el chimpancé sea más famoso que el bonobo
siendo que el bonobo tiene otras implicaciones ideológicas respectivo del modo de vida de chimpancé, tiene que ver con lo que Kuhn bien llamaba los paradigmas científicos. Uno piensa que la ciencia es razón absoluta y la chingada, y justamente la posmodernidad de la filosofía de la ciencia, así. Cada que hablamos de posmodernidad tenemos que decir cuál modernidad, cuál posmodernidad. En la primatología, la modernidad era que somos como los changos y todo lo que averiguamos de los changos dice algo de nosotros. Ajá. La posmodernidad es este enunciado que dice que, mira, hemos conocido a los chimpancés y nos hemos querido hacer una sociedad chimpanceiforme cuando podríamos hacer una sociedad bonobiforme, ¿sabes? El tema Sí. de una relatividad, el mal enunciado es pensar que es un absoluto subjetivismo. El buen enunciado es decir que podemos, así como se relativizó, porque objetiva e históricamente pasó, que nos chimpanceiformamos desde la primatología, es que la ambición de que podríamos bonobiformarnos después de la primatología. Pero como ya nos chimpanceiformamos, ya podemos terminar que no tenemos que ver ni con los bonobos ni con los chimpancés, sino que somos otro tipo de primate y no hay nada que ver. Ya parecía trabalenguas de esa madre, güey. La chimpancización se champonizará, champosuficiente y los Buen champonizará. chimpanizador sería el que chimpanice. Justamente esa suerte de trabalenguas tiene que ver con este relativismo que muchas veces se forma. ¿Qué pasa? El posmoderno en cualquier disciplina habla de esta manera subjetiva o elevada o contextualizada. Hoy en día la moda de cualquier disciplina es el revisionismo. ¿Realmente lo que se nos asevera como disciplina que debemos saber es así? ¿O es una forma contextualmente histórica relatable? Lo que averiguamos es eso, que toda forma que antes delatamos como verdad realmente es contextual y fruto de su época. Entonces ahí estamos con una pregunta de segundo orden. Si todo es relativo a su época, lo que decimos ahora es relativo a nuestra época también. Ahora, ¿y por qué? Ahí va. Espérate, espérate. Ahí va el por qué yo decía que la frase de Nietzsche de no hay hechos, solo interpretaciones, es relativa a la ciencia y no la subjetivización cultural. Porque precisamente Nietzsche entiende que cada ciencia, cada paradigma, cada epistemología tiene su propia interpretación, no un hecho. Y en este sentido, sí hay una modernidad amplia, no hay modernidades. Hay una modernidad amplia que nunca llegó a ningún lado, pero que todos de alguna manera se refieren a ella. No hay ninguna modernidad particular. Siempre hay la modernidad y todos reniegan de esa gran modernidad. Es como ser mujer. Nadie sabe lo que es una mujer, pero todos reniegan de que no se puede definir a mujer o que hay maneras particulares de ser mujer. No. El hallazgo de lo post es justamente eso, que todo termina por ser relativo, pero su relativo no significa que hay una verdad más válida que la otra, sino que no debemos ambicionar dar con una narrativa única y ulterior que supera a todas las demás, sino que toda narrativa es válida. Y esta narrativa válida, lo que le falta explicar a la gente que critica el postmodernismo es que la gran ambición o el gran reto de esta época es coherentizar las narrativas. Sí, pero ahí te va, después de que dijera su mamada Negrete, güey, yo te diría, güey, que con ese tipo de pensamiento, güey, surge algo llamado la posverdad. Porque, güey, hablamos de un contexto, güey, donde el impacto emocional, güey, del discurso, pues vale más que un hecho, ¿no? Y es a partir de ahí donde cualquier narrativa, güey, pues ahí puede instalarse, ¿no? Como válida, si logra una viralidad. Y ahí es donde empiezan a crearse estos discursos, güey, peligrosos como el terraplanismo, conspiracionismo, güey, negacionismo climático. Y el pedo de esto es que se escudan bajo pues, esta supuesta horizontalidad, ¿no? De todo es válido, ¿no? O todo es opinión. Por eso digo, por eso estoy en contra de este tema y de este podcast a la chingada, y de todos ustedes también estoy en contra de ustedes. Porque lo post no es una cosa, lo post es un concepto, güey, que según la disciplina te puede hablar para ponerle un nombre de provisional a lo que se está develando hoy en día. Digo, estamos intercambiando el término contemporáneo, güey, por postmoderno, güey.
es un tema provisional. Entonces, De hecho, cuando viene en este tema, la posverdad es un tema específico de un paradigma de estudio específico. ¿En qué tema específico? Sociológico comunicacional, donde se habla de un fenómeno de la comunicación, donde habla lo que Luhmann dijo, güey, 30 años antes de ese concepto, chingas tu madre, que existía el fenómeno de la comunicación en sí mismo. O sea, Luhmann ya lo dijo 30 años antes, güey, que la comunicación no pretende entendimiento, sino posverdad. Pero bueno, los temas más estancos o las vertientes sociológicas más tradicionales sacan este nuevo concepto que de haber leído Luhmann, güey, no necesitarían, güey, que es el tema de la posverdad, como un modo en el que la sociedad se comunica entre sí misma sin necesidad de entendimiento o de promulgación de algún mensaje específico. la manera en la que la gente entendió el concepto de posverdad de Foucault es totalmente equivocada, y también Foucault la cagó. Porque el hecho de que él interpretara la frase de Nietzsche de que no hay hechos, solo interpretaciones, y que a partir de ahí se desarrollara una idea de la posverdad, es suponer que, para empezar, había una verdad antes y que llegamos a una verdad o una consecuencia de la verdad o una posterior verdad. Y la verdad es que no. Nietzsche nunca quiso decir que cada quien iba a crear su narrativa como se le daba la gana, sino que iban a nacer métodos de crear narrativas o de estudiar el mundo. Pero nunca, y yo creo que esa idea o esa interpretación woke de la posverdad hizo bastante daño. Una vez más, Negrete, su tío rancio. Y es Sí. importante justamente que contrastemos, ¿no? Porque ya vimos que posverdad es básicamente un tema provisional para el avance de las disciplinas, pero que vulgarmente se habla como posverdad como un paradigma, güey, cuando no lo es. Entonces, Ajá. queda muy bien la tercera pregunta. ¿El capitalismo se volvió posmoderno para sobrevivir? Marca que vende autenticidad activa de consumo y el woke por estrategia de mercado. El posmodernismo que toma el capitalismo y nos llena la boca a todos los ingenuos, güey, de ese término como pos lo que sea, güey, pensando que estamos haciendo algo cuando decimos posmoderno, güey. Ese es el problema. ¿Cuál es la forma que tomó el capitalismo, güey, para no usar el término como debe ser, sino como para marcar una ideología falsa, un estanco, una sombra en la cueva de Platón, güey? Esa es la pregunta, ¿cómo ven? Lo que pasó con las marcas es que interiorizaron la crítica. ¿Qué pasaba? Si tú ves las marcas, la manera en la que te venden las mamadas antes de la revolución, o la reforma marquetera de los 60s, ahí con toda esa onda de la serie de Mad Men, etcétera, y es que te decían lo que te daban de manera sincera. Este es tu juguito de arándanos, y tu juguito de arándanos te nutre, te sabe rico, y etcétera, ¿no? Después interiorizaron la crítica de su consumo. Ok, la gente toma el jugo de arándanos cuando un cholo se graba en una patineta y se hace viral por TikTok. No sé si vieron ese viral TikTok de que un vato... Yo quería ser sí, ese, güey. Y se grababa con una rola de Steven Nicks, ¿no? O algo así. No, de más Fleetwood Mac, algo así. Ajá, güey. Entonces, ¿qué hace la marca? Interioriza su uso irónico. Ese vato estaba usando de manera irónica su juguito de arándanos, pero la marca interiorizó su uso irónico y así se vende autenticidad, porque interiorizó su crítica. Ahora, la respuesta que se da a esa interiorización crítica es la de la postironía, que eso sí es postmoderno. ¿En qué sentido? En el que es una sinceridad fingida, o por lo menos una sinceridad disfrazada. Cuando tú ves que el cholo, se estaba tomando su juguito así, en una patineta, así bien, bien chill, tú ya no lo haces de manera sincera. Tú ya haces, ay, de huevo, dices que soy ese güey, ¿no? Ajaja. Y ya haces un chiste del chiste. Pero tratando de disfrazar el giro sincero que en realidad si quieres vivir. Y eso se puede replicar y maquilar, güey. El ejemplo de la chica de los, ¿cómo se llama? Del vasito que guarda el calor, güey, que guarda el frío, de los Yeti.
de los termos Yeti. Primero, el ejemplo fue de que la chica, oye, güey, se me enseñó mi coche, güey, pero dejé mi termo Yeti ahí y no mames, todavía pese a que se encendió el coche y tiene los hielos. Y esa cosa ya se demostró que está... que se replicó, que es falso, que se hizo aposta, güey. O sea, estamos en un paradigma donde lo auténtico se puede replicar. Como ese episodio de Futurama, güey. Donde, güey, Bender estaba queriendo tocar una guitarra auténtica y verdadera, que estaba toda madreada y toda fea. Y dice, güey, la puedo sacar de una máquina, güey, una impresora 3D, güey, hecha a medida, güey. Claro que sí. La autenticidad se puede replicar, o la autenticidad ya es un canon estético en el cual tiene una forma específica de la cual hacerse. Y no solo ya se hizo, sino que se hace de manera activa, güey. Por eso, güey, la desconfianza de la población cuando existe un anuncio auténtico viral, güey. Porque dicen, güey, esta madre es maquilada, esta verga es montada, güey. ¿Sabes? Ujú. A eso iba cuando en el podcast de gentrificación dije que no existe tal cosa como un blanqueamiento ni una comunidad estéticamente auténtica en una colonia, porque siempre es fabricado, güey. No hay ninguna manera orgánica de fabricar autenticidad. Siempre se hace, siempre se piensa, siempre se diseña. Incluso cuando parece voluntario, incluso cuando parece espontáneo, alguien tenía la intención de hacer tal cosa o lo hizo de manera inconsciente, güey. Es que ya hay autenticidad manufacturable. Ese es el hallazgo de esta época. Que la autenticidad, o sea, con tanta infoxicación que tenemos hoy en día, la autenticidad ya se puede manufacturar, güey. ¿Sabes? Y es más, se ha hecho rampantemente. Por dar un ejemplo, el del termo Yeti, güey. La autenticidad ya es un canon estético, ya está domesticado, güey. Ya se puede manufacturar. Es difícil, es complicado. Es difícil, es complicado. Ajá. Pero esto me recuerda bastante también a los jeans rotos. O sea, la idea de los jeans rotos es que era que tú eras clase trabajadora obrera, que te llevabas los mismos pantalones a trabajar y se te rompían en el trabajo, en la obra, o haciendo tu chamba en la fábrica. Entonces tenías los jeans rotos y no tenías dinero para comprarte otros. Entonces los punks tenían esos viejos jeans rotos y con ellos tocaban porque eran los que podían vestir. Después llegó la idea de que, ya huevo, se ve muy auténtico, vamos a poner a indios en las maquilas de Bangladesh a que le raspen el algodón a los jeans y así vendértelos. Es decir, la autenticidad ya es un canon estético que es replicable y manufacturable, güey. Cuidadito con él. Pero bueno, vamos a pasar a la cuarta. Espérame. Bueno. Yo, porque es que yo sí veo una pequeña crítica en lo woke, ¿no? En lo woke, como estrategia corporativa, güey. Otro tío rancio, pero es que sí es cierto, güey, es que cuando las empresas adoptan este paradigma de, también a nosotros también nos encanta el pene. O sea, yo lo que veo aquí, güey, las empresas, güey, se alinean con causas progresistas, güey, y el pedo es que mientras hacen eso, güey, externalizan la explotación y destruyen los ecosistemas, ¿no? Pero es que a lo que voy, lo primero fue eso ya se sabe, ¿no? Pero a lo que voy, güey, es que lo woke es funcional porque suaviza la crítica, ¿no? La integra en el sistema, güey. O sea, la vuelve compatible con la lógica del beneficio, güey. Y en vez de que haya una transformación real, güey, pues hay una simulación ética rentable, ¿no? Me puedes decir, las marcas parecen éticas, pero... las marcas parecen éticas, güey, y también uno parece comprometido, ¿no? Pero en verdad todo sigue igual. No sé qué opinan de eso, güey. Eso es lo que voy, güey, es una buena entrada para la cuarta pregunta. ¿Somos lo último de la posmodernidad o lo primero que aún no tiene nombre, güey? Yo desde que empecé este podcast, güey, en la misma introducción, güey, es lo que estoy diciendo, güey. La posmodernidad es un nombre provisorio, güey, para lo que sea que vaya a demarcarse en la historia, güey, de este periodo, güey. Entonces, básicamente sí. Somos lo primero de algo que todavía no tiene nombre, güey. Y ahorita entre las manos tengo, que se les antojó, hijos de su puta madre. No, tengo un libro. El pito. Mi nuevo papi epistemológico, güey, que se llama Alejandro Toledo Campo, donde hace 4 categorías epistemológicas del modo de conocimiento en tanto que ciencia compleja. Es decir, disciplinas que refieren a las cosas como son. De ahí hablamos sociología, geología, ecología, sociología, economía, administración, matemática. Las disciplinas que hablan de las cosas como son, sin limitarse a más que eso. ¿Cómo es? Y ahorita lo vemos en el tema de las empresas, ¿no? El whitewashing o
lo que sea que hagan las empresas que ponen su bandera de LGBT afuera de sus edificios en Reforma, esa cosa, si esa gente atiende a eso, es porque hay una causa política que lo demanda. Entonces a esta gente no le importa si eres gay o nada. Veía un TikTok muy llamativo de alguien de la marcha LGBT que decía, güey, yo soy un ente no binaria, tengo mi INE no binaria, güey, porque la puedes tener en Ciudad de México al menos. Y dice, estos cabrones, como yo tengo esa condición de género en mi INE, no me pueden entregar una cuenta. O sea, es un problema pragmático. Algo tan fácil como hacerte una cuenta de banco por esa condición, güey, a esta persona y a todas las personas que tengan su INE no binaria, que no identifica género, güey, les imposibilita tener una cuenta de banco, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Las disciplinas que se definen únicamente a relatar la realidad, ¿cómo es, güey? Cosas que nosotros queremos pasar elevada con la sociología, no. La sociología es más bien mundana, güey. Solo se remite a describir cómo son. La siguiente dimensión que demarca este carnal es que existen disciplinas que se preguntan cómo incidir en lo que es. Ahí podemos poner arquitectura, ingeniería, administración, industria, comercio. Güey, pero ahí entraría ingeniería social también, ¿no? La ingeniería social es un fenómeno que no existe. No hay lugar a donde vayas a hablar de ingeniería social. Lo más parecido en tanto que disciplina que podrías hablar de ingeniería social es la administración, que es la gestión de una manera muy burda, la gestión de procesos sociales. Pero bueno, eso, cuando hagamos nuestro podcast de administración, güey, van a ver lo que son vergazos. y luego están el tercer estadio, que habla de cómo deberían de ser, güey, comprometiéndose con la pragmática, que es el tema de la política, el derecho, y la tercera, y la cuarta y última dimensión, la más elevada, habla de valores, ética y filosofía. Pensemos cómo deberíamos pensar lo que pensamos. Así, güey, como el meme ese de Patricio, güey. En esas cuatro categorías que tenemos de pensamiento, en tanto que las disciplinas, güey, deberíamos revisar justamente cómo es que llegamos a hacer lo que estamos haciendo. Reitero, estoy hablando como pleonasmo, me estoy diciendo tonterías. Básicamente, tenemos un paradigma, este paradigma fue rebasado y está siendo rebasado de un modo específico. Y ese modo específico atiende a razones contextuales. Algún día tendremos un nombre, güey, pero ahorita de manera provisoria le llevamos posmodernidad, en la disciplina que te guste. Oye, y yo sé que, bueno, esto de tener un nombre es inevitable, ¿no? Pero, ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué la necesidad de nombrar esto que hay ahorita? Tal vez no ahorita, pero sí en el futuro. Como comparación, así como para decir no somos iguales a ellos. Por historicismo, güey. Por ejemplo, en la historia más clásica, toda la gente que tenga la primaria verá que el periodo de historia que se llama bizantino, no, para la gente que vivía en ese periodo, no se llamaban bizantinos, se llamaban romanos. O romanos del este, si acaso, güey, ¿sabes? Uh-huh. Así nosotros, güey, nosotros ahorita nos llamamos posmodernos, a nosotros mismos, pero de facto lo que pasa será otra cosa que será renombrado en el otro momento. También pasa en Latinoamérica. Por ejemplo, la Gran Colombia, que llamamos históricamente, la gente que vivió en la Gran Colombia, así mismo se llamaba colombianos, secas, sin problemas. Pero hacemos una diferencia, güey, histórica, historicista, historiográfica, es decir, la Gran Colombia, ese territorio que comprendía Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá, lo llamamos distinto de la Colombia actual, únicamente por historiografía, nada más. O sea que estamos condenados a tener un nombre. Entonces, yo respondería... Esa es mi postura de la cuarta pregunta, ¿cómo ven, perros? Yo respondería a esto diciendo que, para empezar, a ver, ya había dicho yo que no estaba tan de acuerdo con usar el término posmodernidad de manera cronológica. El término posmodernidad solo puede ser más o menos... Pues no dijiste por qué, perro. Porque hay diferentes consecuencias de la modernidad a diferentes niveles, güey. Y no todos suceden al mismo tiempo. Y no todos tienen por ejemplo, podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial es posmoderna, o en realidad la modernidad empezó con la invención de la imprenta, pero el descubrimiento de América, pero la posmodernidad fueron las revoluciones burguesas.
¿O acaso la posmodernidad fue cuando llegó el atentado de las Torres Gemelas? O sea, todas esas discusiones historiográficas son mera hermenéutica de fondo es filosófica, pero no es de alguna manera tratando de hacer señalar un hecho en particular, porque nadie se pone de acuerdo. Así, por ejemplo, yo creo que, bueno, esa es mi postura personal, yo creo que el arte moderno son las vanguardias, pero el arte postmoderno son los modernismos. Los modernismos son la escuela Bauhaus, el constructivismo, el futurismo, es decir, lo que después fue el diseño. Eso es auténticamente postmoderno porque es consecuencia de la industrialización y la producción en masa de imágenes y de muebles, de casas, etcétera, que ya no era un trabajo artesanal, sino que se tuvo que hacer un diseño a consecuencia de la industrialización moderna y por lo tanto todas esas disciplinas que mal llamadas, yo creo, modernistas, en realidad son postmodernas al ser consecuencia de la modernidad. Entonces, ¿somos lo último de la posmodernidad en sentido cronológico? No, pero sí somos más bien consecuencia última de la modernidad. Cuando grabemos en vivo, güey, recuérdame cachetar a Negrete, güey, pero bueno. A ver, pues hazlo tú ahora mismo, a ver, güey, a ver, papelo. Papelo. ¿Más? ¿Más? Más, Básicamente, más. ya dije que que somos lo último de la modernidad. ¿Por qué? Porque posmodernismo es un nombre provisional. En tanto que nombre provisional, estamos hablando, querido describir de manera burda, güey, y ahorita provisionalmente para historiografismo. Esto que está pasando ahorita, que no sé cómo llamarlo, lo llamo, por llamarlo de cualquier manera, posmoderno. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de definir que, por ejemplo, en arquitectura o en administración, decimos que el paradigma moderno en administración, arquitectura, filosofía o la disciplina que sea, venía de esto, de funcionalismo, tenía que ver con el buen habitar, güey, ¿cómo se llaman esto? El modulor en arquitectura, tenía que ver con esta serie de cánones. Estos cánones se han desestructuralizado. ¿Por qué? Porque han venido paradigmas o antítesis contradictorias. Es decir, ya tenemos teoría suficiente para hacer casas para enanos, tenemos casas para hacer casas para gente con silla de ruedas, tenemos paradigmas para hacer esto. Y esto significa que esta amalgama o esta grande vertiente de posibilidades de conocimiento están entrando en conflicto directo con la modernidad. Sí, ya es una cosa diferente. Digamos, por ejemplo, se ve mucho, es muy claro o es más asequible para la gente que se mete en el conocimiento en el tema del feminismo. Está la primera ola del voto. La segunda, no me acuerdo si la segunda ola, la de accesión de derechos más allá del voto. La tercera ola de la libertad sexual, feminismo. Y la cuarta ola, que viene ya ya no se habla del feminismo, sino de los feminismos. El feminismo indígena latinoamericano, el feminismo negro africano, el feminismo negro africano de clase baja, ¿sabes? Ya estamos hablando de una oleada. Es decir, lo que mal llama, güey, el vulgo, güey, como relativismo, realmente es un perspectivismo de las cuestiones realmente existentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser mujer y negra en Latinoamérica que ser mujer y negra, güey, en África subsahariana. Tampoco es lo mismo mujer y negra, güey, en París, güey. Ya, ese perspectivismo no es un relativismo de todo vale, es un perspectivismo propiamente dicho. Y la amalgama de todas esas cosas, o sea, lo que tengan en común, o sea, lo que justifica la cuarta ola del feminismo es los temas que tienen en común. Pese a tener localizaciones y contextos tan diferentes, seguimos teniendo algo en común, que es la opresión racial, que es la opresión sexual, que es la opresión bla, 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 bla. Sí, exacto. Y en este sentido, sí tenemos una gran modernidad y que además está muy ligada al proceso de globalización. Déjame decirte que la modernidad ha sido liberadora en ciertos aspectos, no siempre ha sido un asunto de represión o de expansión del capital y de desplazamiento de comunidades, etcétera, sino que la modernidad como liberadora, güey, neta, ¿vas a sostener eso? De cierta manera, sí. ¿En qué aspecto? Te voy a decir por qué. Ahorita te papeo, güey, acaba.
Bueno, a ver, de hecho, lo podríamos abordar junto. La cultura de la cancelación es hija de la posmodernidad. No, eso no. Bueno, pues esa nos la brincamos, está medio X. No, güey, no mames, yo la quiero responder, pero no mames, terminen y yo te respondo esa pregunta yo solo. Termina. ¿En qué sentido, güey? Termina tu argumento, güey, para que te papee, güey, y ya seguimos a las 5, güey. Ajá. Gracias a Dios que ya no nos persiguen por hacer brujería, güey. Gracias a Dios que ya no queman mujeres junto a su hombre porque se murió su hombre, güey. Gracias a Dios hay un lenguaje que traspasa castas en la India, que es el inglés. Y gracias a Dios tenemos un poder separado de la religión, de la iglesia, y que más o menos es secular. Entonces, todo ese proceso de diferenciación de las realidades, en ese sentido, la modernidad sí fue liberadora de la necesidad de siempre imponer una sola cosa, porque creó diferentes maneras de abordar diferentes aspectos de la realidad. Entonces, ya no tenemos a brujas quemadas, en cuestión por lo menos legal. Pero sí tenemos una cantidad inusitada, güey, de feminicidios en Estado de México. Está bien, porque es mejor, güey. Ajá, sigue, por favor. Ay, hijo de tu puta madre, güey. Porque, güey. a ver, las motivaciones, las motivaciones ideológicas son distintas, güey. Y en ese sentido, sí, porque se llama de diferente. una motivación ideológica, güey. Porque el Stacy Malibu tiene un distinto sombrero, güey, es mejor, güey. Pito, negrete, pito. No es lo mismo, güey, no es lo mismo. No es que sea mejor, es que es lo mismo. Sigue siendo la misma, ha cambiado la forma de la retórica. No, güey. Ese es el problema de la modernidad respecto a la posmodernidad. Para ser una posmodernidad legítima, por eso ha llegado en todas las disciplinas en épocas diferentes, porque se tiene que demarcar esa emancipación del concepto de la verdad. Digamos, la posmodernidad, si quisiéramos, yo creo que históricamente se vaticinaría que se va a llamar una consolidación kantiana, güey, porque lo que marca Kant justamente es la consolidación del perspectivismo o la diferencia entre nómeno y fenómeno, o sea, los matemas y toda esa articulación de conceptos. Es decir, la puesta en valor de la perspectiva subjetiva. No significa la absoluta subjetivización, significa la puesta en valor del enunciado del sujeto. Cuando el sujeto articula y pone su perspectiva y esa perspectiva puede ser puesta en valor fuera de una perspectiva ideológica de mierda opresiva, güey, eso es la posmodernidad en la disciplina. Por ejemplo, algo que sí conozco, que la administración llega en los 80s. La posmodernidad en la administración llega en los 80s, 90s, por ahí, cuando dicen, güey, ya no debería haber cosa tal como un CEO que demarque todo lo que en la organización sucede, sino que lo que debería haber es un paradigma de comunicación intraorganizacional, en la cual todos los elementos nutren a la operación de la organización para que ésta devenga en eficiencia, eficacia y la chingada. ¿Sabes? No se habla de posmodernismo en la administración propiamente porque no se termina por romper el paradigma, pero sí se injertan nuevos elementos. Todavía no se gana su propio nombre, pero está en tránsito o en camino de llegar a otra cosa. Exacto. ¿Sabes? Por eso la modernidad... Pero están haciendo otra cosa, güey. Entonces, si están haciendo otra cosa... Nada. ¿Qué? Pero todavía no se consolida en algo. Yo creo que más o menos sí, güey. Si me dices que la quema de brujas y la gente y los feminicidios en el Estado de México son la misma cosa operativamente, entonces estaría reconociendo que no hay posibilidad de innovación ni cambio en la sociedad. Yo creo que sí hubo innovación y cambio en la sociedad durante el periodo moderno, güey. Claro que hay posibilidad, güey, porque en los países nórdicos, creo que en Finlandia, las mujeres tienen mayor poder adquisitivo que los hombres. Claro que lo hay. No ha llegado a la sociedad específica, no ha llegado a tu rancho, pero de que lo hay, lo hay. Y hay una posibilidad de superamiento epistemológico en ese sentido. ¿Sabes? O sea, entonces no me digas que es lo mismo, pero en diferente es lo mismo, pero fenómeno. No te digo en sí ni que no, sino que todo lo contrario. Muy bien, vamos a la quinta pregunta. La cultura de la cancelación, quiero pensar que escribieron ahí, es la hija de la posmodernidad, destruir, criticar o eliminar. El conflicto entre relativismo y fundamentos.
y Que le dé el callo, de güey. comentarios. Sí. Sí, güey. La neta sí, güey. O sea, a mí lo que me parece pues, interesante y a la vez irónico, güey, es que yo siento que la cultura de la cancelación, güey, es consecuencia de esa misma posmodernidad, ¿no? Que nos enseñó a sospechar de las verdades, ¿no? Absolutas. A deconstruir los discursos dominantes, a dar voz a lo marginal, güey, a lo silenciado, güey, a lo excluido, ¿no? A la minoría, ¿no? Pero entonces en ese marco, güey, bueno, en ese marco sigo, sí, señalar el racismo, el sexismo, el clasismo o el colonialismo, güey, pues ya no es solo legítimo, ¿no? Sino urgente. Entonces la crítica, güey, se convierte en una forma pues, de hacer justicia, ¿no? ¿Cuál es el pedo? Pareciera, güey, que con el tiempo, esa crítica, güey, se convierte en una lógica de castigo, güey. En un castigo. O sea, ya no se trata solo de interpretar, güey, o desarmar, ¿no? El mundo, sino de purificarlo, güey. O sea, sí de cambiarlo, güey, pero a través del discurso, güey. Lo que yo veo es que quien no cumple las nuevas normas, güey, hasta en el aspecto simbólico, güey, que es así, ¿no? Muchas veces cambiantes y no consensuadas, también puede ser expulsado, ¿no? Pues del espacio público, ¿no? Pues del discurso oficial. Entonces, en este caso, güey, tratando de aterrizarlo, ¿no? En el caso de la deconstrucción, ¿no? En ese sentido, güey, lo que yo entiendo de la deconstrucción, güey, no busca aniquilar, ¿no? Sino mostrar las contradicciones, ¿no? Las tensiones internas, güey, del discurso del poder, abrir espacios de interpretación y de pluralidad, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que la cultura de la cancelación, güey, o sea, a menudo opera no como un desarme, güey, no como una deconstrucción, sino como una destrucción, güey. O sea, como que reemplaza la crítica, güey, por ese castigo, ¿sí me explico? Yo digo, Se vuelve un moralismo, ¿no? La cultura de la cancelación. Una ajá, moral. exactamente. O sea, sí, son verdades inapelables, ¿no? En nombre de lo identitario. Oye, pero Oye, genuinamente lo ves como un castigo, porque pues, bueno, no sé, como que siento que la cultura de la cancelación no tiene como que tantas repercusiones reales, si lo quieres ver así. sí, ya lo habíamos revisado en un podcast anterior, ¿no? O sea, la cultura de la Ujú. cancelación es navegable. A lo que voy es algo que quiero solucionarle, también lo vi en algún podcast de estos, no me acuerdo cuál, la diferencia entre analizar y deconstruir. Analizar es descomponer el objeto de estudio en sus últimas partes. Deconstruir es lo mismo, es decir, descomponer el objeto de estudio en sus últimas partes, pero deconstruir tiene que ver con... pues, suena como... ¿cómo se llama? Como trabalenguas, pero existe la deconstrucción, la reconstrucción y luego la construcción. Es decir, el mero análisis se queda en eso, en el mero análisis. La deconstrucción tiene que ver con analizar, recomponer y luego contracomponer. Es decir, otro concepto que es como trabalenguas, la territorialización, la desterritorialización y luego la reterritorialización. Buen desterritorializador será aquel que desterritorialice y bla, bla, bla. Ese trabalenguas. La cosa es, ¿Qué cosa de quién? exactamente, el pleito de que, por ejemplo, en un ejemplo muy clásico, el término puto o homosexual o joto o lo que sea, es un término que articula la alteridad. Cuando existe alguien con un devenir homosexual, esta gente por la alteridad es marcado como puto, joto o cualquier grosería que me van a poner ahorita con un pip en la edición, ¿no? Lo que hace la comunidad que es demarcada como tal, primero desterritorializa, es decir, entre ellos se empiezan a llamar putos o jotos o lo que sea, y luego lo reterritorializan de tal manera que puto en un inicio era un insulto, luego fue demarcado como un término para la comunidad y luego es demarcado como alguien que es homosexual y orgulloso de ser homosexual. Es decir, territorialización, desterritorialización y reterritorialización. ¿Sabes? Uh-huh. Esa es la En ese diferencia. sentido, Esa es la diferencia entre deconstruir y analizar.
Sí, y en ese sentido, Bien paradoja. la destrucción, la deconstrucción, y también la destrucción, un poco como de que no, ha sido una herramienta, muy poderosa para hacer crítica y para renovar la sociedad, el lenguaje, la realidad, etcétera. El asunto está en que la mayoría de la gente no lo entendió así. La idea de deconstrucción se mezcló tanto con una especie de psicoanálisis, psicologismo y deconstrucción y cambio cultural, etcétera, que se terminó convirtiendo en una especie de fluctuación, nihilista entre identidad. Entonces, la manera en la que la mayoría de la gente conoció la palabra construcción es la de, es que eres muy machito, tienes que deconstruirte. O es que hay que ayudar a que cambies de persona, tienes que ir al psicólogo a deconstruirte. Esa idea de deconstrucción fue la que domina todavía en gran parte del discurso popular. Una vez más, Negrete, güey, su tío, güey, rancio, güey. Nada, güey, o sea, estás tomando Güey, dime periodo, güey, a quién puedes agarrar en la marcha de gentrificación y que te diga ese término de deconstrucción que tú acabas de dar. La mayoría de gente te va a decir el término psicologizante de deconstrucción. Claro que nadie lo puede hacer, pese a que no puedan dar una definición específica de lo que diga. Digo, porque nadie puede, como yo, güey, dar definiciones específicas y rapantes. Significa que no entiendan, güey, a lo que están diciendo, güey. O sea, la banda que habla de construcción, güey, que tiene campos activos, que tienen grupos de nuevas masculinidades y la chingada, claro que entienden. Puede que la gente que te fue a decir a ti que eras un machito, güey, no te lo puede explicar completo y tal, pero el grupo de conceptos sí que lo puede hacer. O sea, si hay cosa tal como un grupo de nuevas masculinidades, tiene que ver porque entienden el tema de, al menos a nivel global, o hay un güey que sí que lo puede explicar, y dice, a ver, existe esta territorialización que es el macho como ente todopoderoso, proveedor y la chingada. Eso hay que deconstruirlo. Hay que desterritorializarlo. Sí. Y luego, ya que lo reterritorializamos y lo construimos, luego hay que reterritorializarlo. ¿Sabes? O sea, si existen estos grupos, si existen estas formas de incidir en tal condición, en tal constructo social, tiene que ver con que hay una visión. Porque digamos, así one, dicho muy fácil. O sea, tú eres un machito ahí, estás diciendo que FIFAs y que pinches, que no son formas y que, no sé, cualquier cosa que dirías no son formas. Tú topas un vato así. Entonces tú, como alguien que quiere hacer comunión con ese vato, y así dice, a ver, padre, vamos a preguntarnos sobre el machismo, ¿no? Empiezas primero con un curso de nuevas masculinidades. Ya que deconstruiste tu masculinidad, luego le dices, mira, ya que entendiste, güey, todos los problemas de tu masculinidad, luego vamos a, ya está desterritorializado, ahora vamos a reterritorializarlo. Es decir, vamos a entender, güey, por qué el hecho de que digas que no son formas es una cosa estúpida. Y luego vamos a que vengas a la marcha, que tú también grafitees los monumentos que en un inicio estabas grafiteando. Reterritorialización y reterritorialización, ¿sabes? El asunto está en que esa técnica deconstructiva puede ser reapropiada por los poderes fácticos. A ti te pueden meter en un cursito de deconstrucción en tu propia empresa para que entiendas por qué debes de ser un empleado bien portado, por qué debes de identificarte con la empresa, por qué tienes que tener una familia funcional dentro de esta empresa, para que entiendas por qué debes de consumir esto. Ese tipo de deconstrucción es el que es peligroso porque se reapropia en favor de los poderes fácticos. No. ¿Cómo no, güey? No, güey, te lo digo, en administración, güey, los cursos de concientización de género, güey, no tienen esta visión a largo plazo. O sea, lo que hacen los cursos de administración de género, o sea, cuando acosas a tu compañerita, güey, de contabilidad, güey, y te mandan a tu curso con el de RH, güey, ellos no buscan corregir tu visión política e ideológica. Ellos buscan corregir tu comportamiento, es muy cognitivo-conductual, güey. Ellos quieren que ya no coses a la morrita, güey. Para que no creas a la morrita, güey, te dan ciertos temas, güey, te dan un alineamiento, güey, y te van a poner en medición, güey. La diferencia entre corregir una conducta, güey, y generar una nueva visión política, güey, es radical, güey. ¿Por qué? Porque tiene estas diferentes, tiene cuerpos diferentes, güey. No es lo mismo lo que hacen las empresas para luchar contra el acoso, güey, que lo que hacen los colectivos, güey, para luchar contra el patriarcado, güey. No es sinonimizable, güey, nunca, güey. No, desde luego que no, güey. Negrete creo que se estaba refiriendo a otra cosa. Desde luego que no. Pero dime sí o no,
si hay grupos en Tepoztlán New Age que todo el tiempo te quieren hablar de deconstrucción, que todo el tiempo te quieren decir, quítate esa máscara, renuévate, tómate esta ayahuasca para que veas que puedes encontrar una nueva personalidad y deconstruirte. Ya desde que estamos hablando con hippies New Age, güey, ya estamos en otro nivel de discusión, güey, ¿estás de acuerdo, güey? Claro, güey, porque esa es la acepción popular de la idea de deconstrucción. La acepción popular, güey, se mezcla mucho con la de las empresas porque al final la empresa es un ente social importante, güey, que llega a imponer, güey, sus cánones y la chingada. Es decir, confundir, güey, la deconstrucción, güey, con la corrección de comportamiento, güey, que es lo que busca la psicología organizacional. Y ni siquiera a nivel empresarial, también a nivel político-ideológico, güey, a nivel de discurso del ethos, güey. Sí o no, muchos jóvenes, al intentar encontrar una identidad, dejaron de buscar tribus urbanas y comenzaron a identificarse en un principio con eh, eh, identidades de género. Entonces, las identidades de género parecen casi, yo digo que no, parecen casi como las nuevas tribus urbanas, porque todo el tiempo quieren encontrar una manera de responder contra el status quo. Lo discutíamos en el podcast de la pornografía, güey. ¿Qué pasaba, güey? Como decíamos en ese podcast, güey, que la verdad es que lo que tuvimos de educación sexual en nuestro sistema de educación pública y o privada, que está basado en el pública, no tiene instancia, es que a nuestra educación sexual le dedicaron a lo mucho 30 horas, güey. 30 horas de conocimiento sobre la sexualidad, güey. Entonces, cuando empiezan ahorita con la nueva ola de New Age, güey, porque ya vi en los libros que andan poniendo ese tema de la sexualidad y la diversidad y la chingada, en esas mismas 30 horas, güey, de por sí que eran pocas, le meten nuevos conceptos, güey, y no llegan a abarcar nadie, güey, y llega banda, güey, que a mí me tocó un amigo de mi hermano, güey, que ese vato decía, no, es que yo soy transexual, tengo que decirse, güey, decía, yo soy transexual, lesbiano, no sé, tenía un constructo como muy elaborado, y básicamente era un güey que le gustaban las viejas, pero tenía una concepción de sí mismo diferente. Entonces, pues vaya, lo único que haces cuando metes más conceptos al mismo estadio de adoctrinamiento o educación es que generas más confusión. Ese es el gran problema, y es donde estoy de acuerdo contigo. La verdad es que necesitamos más detenimiento para entender lo que es la tarea queer y la chingada. Pero ¿sabes qué sí es importante ahorita? La pregunta número 6. El arte postmoderno nos enseñó a desconfiar del arte, ¿y ahora qué? El ready-made de Duchamp contra el NFT, ¿todo es arte o nada lo es? Esto está bien sabroso, güey. Por favor, empiecen ustedes, güey, porque yo voy ahorita a mentar madres que les da ganas. No mames, güey. Denle, porque yo también ya... Ustedes no han hablado, hijos de su puta madre. Yo sí ya hablé un vergo, güey. Falta el Shipe y el Jair, güey. Además, yo no sé tanto de arte, güey. El único que falta aquí es el Jair, pero bueno. El arte posmoderno nos enseñó a desconfiar del arte, ¿y ahora qué? Pues sí, ¿no? Básicamente. Bueno, no sé su perspectiva personal de cada uno de ustedes, pero al menos en mi caso, pues yo diría que sí, güey. Desde que justamente, ahorita que lo mencionó César, ¿no? Que hay arte que pues nada más se trata de un plátano pegado en la pared, o la mierda enlatada, que es la mierda de artista, el migitorio firmado, entre muchas otras obras más, que las veo y pues le hablas de usted para empezar. Y sigue. Al señor Piero Manzone, güey, le hablas de usted, güey. Y después sigue, por favor. Ni puta idea, güey, no conozco los nombres. No los respeto lo suficiente para aprenderme sus nombres. Pero en fin. El punto es que... Pues ahora sí que desde que hay ese tipo de propuestas en el arte, yo sí tengo como que ese tipo de reaciedad a confiar en ese tipo de canon artístico que hay actualmente, ¿no? Porque, bueno, no son las únicas. Recuerdo mucho justamente de un pintor que toda su producción o toda su línea son solamente puntos de pintura y ya, o círculos de pintura. Y esa es toda su propuesta. O también este artista que, pues, solamente son pinceladas así o brochazos de igual de tinta, ¿no? O de pintura. Entonces, no sé, me imagino que habrá gente que pues le gusta ese tipo de expresión y de verdad ve algo profundo dentro de ese tipo de cuadros o ese tipo de obras, pero yo en lo personal no. Entonces, al menos desde mi perspectiva individual, yo diría que pues sí, el arte posmoderno me enseñó a desconfiar.
del arte, ¿no? No dudo que allá afuera haya artistas que tienen propuestas más interesantes, ¿no? Más elaboradas, más genuinas. Me acuerdo mucho que cuando justamente hablando de Coyoacán, fui eh, a un museo, no me acuerdo cómo se llama, que también es librería, pero había una exposición chiquita y hubo una obra que me llamó mucho la atención, que era como un coxis, pero en medio del coxis estaba un nido de un huevo, y tenía un huevo justamente, y el huevo estaba vacío. Y no me acuerdo muy bien el nombre de la obra, creo que se llamaba Maternidad o Fertilidad, algo así. El punto es que como que contrastaba la idea, ¿no? La propuesta de lo que quería comunicar el artista con el nombre. Y dije, no mames, todavía hay como que, pues, arte interesante, ¿no? Arte que sí le tienes como que echar coco para que tú te puedas imaginar su definición. Entonces, en general yo diría que, pues, no sé, como que el arte, no quiero decir que el arte está muerto, pero sí estancado, ¿no? En este tipo de expresión que a veces nos puede parecer ridícula. Por ejemplo, también había un performance reciente, creo que de Uma Thurman, ¿no? Que se echaba a dormir 8 horas en un museo. Digo, pues, si eres muy fanático de la actriz, pues me imagino que ha de haber sido gratificante verla dormir, ¿no? Pero no sé, como que ese tipo de propuestas no me dicen nada en ese aspecto del arte. Es que no quieres hablar con el ot- chipetamiento, güey. Tienen ustedes, güey, que yo ahorita, güey, me voy a echar mi propio podcast, güey. Tienen. Espérate, bueno, justamente siguiendo por esta línea, hubo una obra que sí me llamó muchísimo la atención y también pues me llegó al corazón, ¿no? Que era, se volvió viral, la verdad. Era de unos vatos que, eran un hombre y una mujer que estaban caminando en un cuadro, pero el cuadro era como que giraba, ¿no? Entonces, pues obviamente por la inercia, si uno dejaba de caminar, eventualmente iba a llegar a donde estaba el otro y así de eso era la obra básicamente, ¿no? Como que a veces la mujer dejaba de caminar y se volvía a reencontrar con el hombre, se abrazaban y luego como que se encontraban y se iban caminando por el lado opuesto, ¿no? Ujú. Entonces como que su propuesta, te digo, estaba linda, la verdad. Sí me gustó mucho esa. Ujú. Entonces como Sí, que te digo ahí como que, ¿eh? es que yo tengo un problema con ese tipo de arte y es que no sirve como anclaje social. Una de las cosas que me parecen, una de las cosas que me parecen importantes del arte es de que sirvan más o menos como objetos venerables de anclaje social o de anclaje de valores, etc. Así está. El asunto con ese tipo de performance, sí está bonito, güey. Y yo creo que sí, es arte, güey. Y es muy innovador incluso en su técnica y en su formato, güey. Sí. Pero, bueno, no tan innovador, ¿verdad? Porque ya sabes que siempre se puede debatir entre si la técnica es nueva o es una reinvención o un reciclaje de algo viejo, etc. Fetichismo de la técnica, güey, ¿qué eres? ¿Conservador? No, Sí, tampoco aquí me voy a poner fetichista con la técnica, porque a mí Duchamp me cae muy bien y creo que fue un gran innovador, güey. El asunto está le en robó, que... güey, la obra, güey, a una morra, güey. Si el claro. museo dice R. Mundet, güey, es porque estaba ¿cómo se llama? La duquesa de Mut, que es la que le robó la obra, güey. El Museo de Champ fue robado, güey. Es robado, güey. Pero después tuvo otras obras que es como El hilo Los Delgaditos y otras cosas ahí curiosas, que el chiste era el ser irruptivo y crítico con una definición de arte y ver cómo esa definición se podía expander más allá de los cánones técnicos o de las exigencias de una institución y demostrar que no había manera de definir el arte de manera incontingente y objetiva. Entonces, Duchamp en ese sentido fue alguien que le estrujó los huevos al poder o a la normativa, ¿no? El problema está en que todos quisieron hacer lo mismo, entonces la obra de arte se empezó a reciclar, pero de diferente figura. O sea, hicieron lo mismo, pero pues, el concepto es tan amplio que puede adaptar diferentes formas, diferentes objetos, diferentes materias, que pues el concepto mismo ya está gastado, está exhausto. El asunto también con lo que yo decía anteriormente. Se sigue pudiendo hacer bien, güey, porque existe, güey, una obra, güey, tan mundana y horrible, güey, que sigue dando
o despertando incomodidad en el mundo, güey. El plátano, güey, en la pared, güey, logró hacer lo mismo que Duchamp en su época, güey. Cagar a todo el mundo de cómo es posible, güey, ¿sabes? O sea, se sigue pudiendo hacer. Es nada más cabrón, es más difícil, güey, pero sigue existiendo, güey. Sigue existiendo Nah, yo siento que como pasó provocación y como intención de expander la idea de arte y de tocarte los huevos, ¿no? Más que ¿A eso, dónde yo yo iba? pienso que, espera. Más que eso, yo siento que pasó como lo que decíamos un poco en el podcast pasado de la gentrificación, que se volvieron ciertos lugares fetiche. Me imagino que justamente esta propuesta, o ese tipo de propuestas, pues se volvió eso, ¿no? Una propuesta fetiche, que apela como que a cierto agrado de ciertas personas o de cierta élite intelectual, pero pues Ajá. al final de cuentas como que, no sé, hay personas que pues justamente no entendemos todo esto, ¿no? Me imagino que hay más tecnicismo detrás, más explicación detrás, pero pues al menos a mí de primera mano no me dice mucho. Como por ejemplo igual el performance de esta artista famosa, que nada más se sentaba como que a ver a las personas, ¿no? Durante cierto tiempo. Y eso según se volvió viral también porque apareció su Marina ex marido. Abramovich. ¿Sí? Marina Ajá. Abramovich. Ajá, bueno, ese nombre, ¿no? Que según apareció su ex marido y ahí se estuvieron como que viendo. Y según hasta me enteré, hasta su despedida fue emotiva, ¿no? Que cada uno se fue por lugares diferentes de la muralla china y caminaron en distintos, bueno, sí, en direcciones opuestas y así. Me imagino que ese tipo de performance pues está conmovedor si lo quieres ver así, pero pues no deja de ser como que un performance, no sé, como que fetichista, no, tal vez no fetichista, pero pues sí me entiendes, ¿no? Como que no te dice mucho de primera mano, ¿no? Ajá. La idea de arte que yo preferiría señalar como Como el conservador postmoderna, eres, ajá. la verdad, no mames. La idea de arte que yo preferiría definir como postmoderna no es la del arte conceptual. Sí, está chida, sí, es postmoderna, pero yo tengo más cariño sobre la idea de diseño. Eh, el- 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 la ambición de los modernismos, más bien los verdaderos postmodernismos, es que querían integrar la idea de técnica con la idea de expresión. ¿Cómo podemos usar las herramientas, los métodos y la nueva vida del hombre moderno en favor de que tenga una expresión sensible y que embone con su interioridad, con esa nueva interioridad que genera la exterioridad? Ahí te va, Negrete, porque ya me diste pie. Ya A ver. llegaste a donde yo quería que llegaras, Negrete. Muchas gracias. Está en un tema. Por ejemplo, los que llamaron posmodernos en su tiempo, Kandinsky, Marina Abramovich y toda esta oleada de gente que ya hace cosas bien raras, bien asquerosas que la gente ya no entiende como arte. ¿Por qué? Antes el concepto de arte estaba muy demarcado por lo que decían los documentales. Es decir, tenemos el impresionismo, el posmodernismo, el neoclasicismo, la chingada. Es decir, era una línea de arte reconocido como arte, en tanto que tradicionaba. Es decir, el posmodernismo tiene que ver con, el impresionismo tenía que ver inmediatamente con el expresionismo y el expresionismo tenía que ver con el neoclasicismo y el neoclasicismo, es decir, una narrativa de historia del arte lineal. ¿Qué vienen a hacer los posmos, los mal llamados posmos, o la gente que rompe con esa ruptura? Es decir, el hilo conductor de toda la historia del arte parece ser que cualquier libro te va a decir que es una linealidad basada en la técnica. Es decir, primero hacían una técnica más o menos así, después hacían una técnica más o menos del otro lado, y luego deconstruían ciertos términos. El término de, ¿cómo se llama este güey? El de, ay, se me escapa este güey que usaba solo el azul en su obra, güey. Porque llegó un momento donde en Francia decían Picasso, que... ¿no? No. Una obra que solo hacía en puro azul, que hasta vino aquí a... Juan Miró. También Miro lo hizo, pero no. Un indio. Un indio. No, Un indio que estuvo aquí en el MAC. Ay, ¿cómo se llama este güey? Se me escapa su nombre. Pero vaya, la Escuela de París dijo que, mira, una obra de unos cánones técnicos. Una obra no puede tener solo un color, una obra no puede tener menos de 4 elementos, una obra, o sea, daban una cantidad y querían arreglar el arte en algún momento. Y lo que hicieron otras personas es justamente pelearse contra ese manifiesto de lo que debe de ser una obra de arte y hacer una serie de propuestas que rompieran con esa lógica. En ese
podría sonar que esas tendencias de querer romper esos cánones del arte generando las insulsas era una mera rabieta, pero no. Lo que hacen esta gente es emancipar la lógica de la historia del arte de la tecnificación. ¿Qué pasa? Hoy en día estamos del otro lado. Ninguna técnica, ninguna tradición, la chingada, yo hago cualquier pendejada que me pase y, por ejemplo, me tocó ir ahorita ¿dónde tocó Silverio, güey? En su más canónica obra. Silverio tocó en el Centro de las Artes, en el CENART. En el CENART me encontré con una exposición que decía en su descripción, no, aquí estamos hablando de perspectivismo, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de corporeísmo. Y las obras no reflejaban lo que el texto decía. Problema. Y aquí retrotraigo un problema de algo que se pudo hacer bien y salió muy mal. Político. ¿Se acuerdan el monumento de Colón sobre Reforma en Ciudad de México? Ajá. Que hoy en día lo tumbaron, ya hay una figura de una morra hecha como así a la verga. Ajá. Es un tema político interesantísimo. ¿En qué sentido? Estaba la estatua de Colón ahí puesta y llegaron los feministas y lo tumbaron. Entonces llegó un momento donde se hizo la discusión política entre gobierno, Estado y el grupo feminista, la sociedad, la chingada. El grupo feminista que estaba replicando ahí. Dijeron los feministas, queremos una obra de una mujer que represente la mexicanidad, se leía negativamente a indígena. Entonces trajeron un pendejo que blanquito, no sé, privilegiado, dijo, ahí les va la obra. Y ese vato lo que hizo es que se hizo una escultura de piedra basada en la Olmeca y le puso trencitas y dijo, ahí está tu obra de una mujer indígena. Entonces, las feministas recibieron esta obra como con el pie del culo y dijeron, güey, no puede ser que un blanquito nos venga a decir lo que es la indigeneidad mujer, güey. Haciendo una cabeza olmeca, güey, con trencitas, güey, diciendo que eso ya es una obra femenina indígena. No es posible en ninguna manera. Y lo que contestó en ese momento el Estado, en ese momento Sheinbaum era gobernante de la ciudad, dijo, a ver, ¿sabes qué es muy, muy feminista y muy indígena, güey? La escultura de una mujer indígena. Entonces se metió, güey, a las fauces, güey, del Museo de Antropología, dijeron, les dijo así, necesito una figura de una mujer que sea prehispánica. Y trajo una escultura prehispánica de una mujer. Dijeron, güey, no hay más mujer y no hay más prehispánica y no hay más indígena que esto. Y la postuló, güey. Pero entendiendo indígena y prehispánico como mexicano, erróneamente, por cierto. Sí, también. Entonces, el grupo feminista también le rechazó esa escultura, que era una prehispánica de ahí que te mueres. Entonces, ¿qué pasó? Las feministas resolvieron que la chingada, que ni el Estado les iba a decir nada, ni un blanquito les iba a decir que es ser mujer indígena en este país. Se hicieron una figura de una niña ahí puesta en el escultura de Colón, que hoy en día sigue ahí, la acabo de revisar hace, no sé, 3-4 días que pasé por Reforma. Ahí sigue esta escultura, que es una marca de una niña pintada de morado en la chingada. ¿Cuál es el problema o cuál es el punto interesante que quiero traer? El punto interesante es que el blanquito, este idiota que puso una cabeza olmeca con trenzas, hecha de roca, lo pudo haber hecho bien, siguiendo estos cánones de arte posmoderno. El arte posmoderno está más que recargado en la técnica, como lo hace la tradición, se recarga en el proceso. Este güey, en vez de tomar una piedra cualquiera que se le trabaje quien sea y que la ponga ahí, pudo haber ido a las culturas en purépechas, que hay un pueblo purépecha que lo que hace es que tienen esta tradición de que toman una roca y dicen que esta roca tiene alma y la chingada y la llevan y la deifican y lo que sea. Preguntarle a esa comunidad, oigan, ustedes que son indígenas, ¿qué piedra está? O sea, necesito un mazacote, una grande, ¿cuál de estas piedras tiene alma? Seguir ese proceso de preguntarle a la comunidad de cuál piedra tiene alma, traer esa piedra, labrarla en tanto que mexicanidad y preguntar necesito una piedra mujer. Entonces que la comunidad eligiera, la trabajaba, la labraba como la comunidad le indicara y ponerla ahí. Si este güey habría seguido ese proceso, su obra ese método de diseño, ese método de producción artística
pudo haber sido legitimado, pero como no lo siguió ni de lejos, fue deslegitimado, ¿sabes? Ujú. Ese es mi punto. Exacto, güey. Eso es, yo creo, la verdadera contribución posmoderna, si se quiere decir, al arte, güey. La idea de que, ok, vamos a tecnificar cómo se hace arte. Vamos a hacer un proceso de diseño por medio de un proceso racionalista, aunque yo estoy medio peleado ahí con toda esta onda racionalista del diseño, que es la de que, ok, y además estamos esperando en Descartes de que, ok, Dios hizo el mundo diseñando, es decir, con su inteligencia, con la facultad de su inteligencia, con su racionalidad. Entonces nosotros de manera previa, primero vamos a hacer una planeación de diseño para después ver qué técnica, qué material, qué concepto, cómo se va a hacer resolver el problema. Entonces sigue los pasos del problema y así. Si ese güey, como dices... Qué trabajo complejo, qué interculturalidad, güey. O sea, porque también, exacto. O sea, la lectura sociológica es importantísima. Exacto, güey. Porque entonces ya te involucras en una obra realmente mexicana porque tiene un proceso mexicano. No una apariencia ni un resultado mexicano, sino un proceso, un hacer mexicano. Y hoy en día, güey, en esa glorieta de Reforma donde estaba el Monumento a Colón, hoy en día tienes, en el centro de la glorieta tienes la escultura esta que pusieron los feministas, que le hicieron así en una tarde, lo que sea. Y en la esquina, güey, es precioso, güey, está la escultura que propuso Sheinbaum, güey. Esta cultura prehispánica, güey, que de hecho está poco documentada, güey. No saben de dónde viene, no saben de dónde está, güey. Saben que es prehispánica, saben que es antigua, o sea, la lítica, güey, de la piedra lo legitima, pero no hay más interpretación. Es una pieza que tenían ahí perdida en el sótano de antropología, güey, que nada más porque era mujer, güey, la pusieron ahí, güey, y ahí sigue hoy en día, güey. Y nadie sabe ni de qué cultura, ni de qué historia, y la chingada. Es decir, estamos viendo, es valiosísimo para cualquier turista, güey, crítico, güey, para cualquier tecolotito, güey, podcast escucha, güey, que quiera venir a la Ciudad de México y ver algo surrealista, güey, dantesco, güey, extraño, güey. Ponerse a la ex glorieta, güey, a Colón, güey, y ver la obra que pusieron los feministas, güey, y ver la obra, güey, prehispánica que postuló el Estado, güey, y que ganó la de la lucha social, güey, que la que domina la glorieta, güey, es la que pusieron los feministas, güey, es precioso, güey. Y ver en su foto de celular, güey, la que se propuso originalmente como esta cabeza olmeca, güey, con trenzas, güey, que ya pasaba por por feminista según el estúpido de este artista, güey. Inmenso, güey. Bueno, ya duramos demasiado en este podcast. Vamos a la última pregunta y con esa pregunta hacemos conclusiones, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la séptima pregunta y última, ¿la posmodernidad murió con el algoritmo? Esa va a ser nuestra conclusión. TikTok y IA nos jugar con el significado y poner lógicas binarias del engagement. Para los podcast escuchas. Es que te interrumpí, güey. Entonces no se escuchó bien. La posmodernidad murió con el algoritmo. Esa es la pregunta. TikTok e IA no permiten jugar con significados. Imponen lógica binarias de engagement. Gracias. Callito. Dínoslo. Responde, pues, ¿para qué me haces repetirla si no vas a responder, culero? Entender cómo. A ver, espérate, güey. ¿Lo escuchan como robot? Sí, está robotizado, mi cabrón. No, pues no, pues ahorita que se te pase lo robotizado. Mientras tanto, Jair nos va a decir, güey. Dinos, Jair. La posmodernidad murió con el algoritmo. Yo diría que no. Yo diría más bien que solo se empezó a expandir todavía más. Es decir, tiene todavía más adeptos o agarró más fuerza. ¿Por qué digo esto? Bueno, repito, es complejo porque tanto puede que lo haya fortalecido, tanto puede que no, güey. Desde mi perspectiva lo ha hecho, pero perfectamente puedo estar equivocado. Veamos por qué, según yo, lo ha hecho. No, simple y llanamente porque, pues, justamente como ya, por ejemplo, había mencionado Cayo, güey. O sea, pues, verdad, bueno, pues, el TikTok, dada su naturaleza, pues, se presta mucho para que esa cosa rara llamada, pues, verdad, se pueda esparcir de manera mucho más eficiente. Aunado
al ese como cinismo que hay de fondo en en esa cosa llamada posmodernidad. Y también se ve muy presente en TikTok, porque yo he visto. Bueno, por ejemplo, en TikTok. Hablamos de algoritmo, que eso se expande a Facebook, Instagram, no sé si hoy en día la gente usa Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, yo qué sé, güey. Eso. Muy bien. Callito, ahora sí, por favor. ¿Y ahora sí ya se me escucha bien? Sí, ya viene. Ya. Ah, ok, mandé un mensaje Negrete para que lo veas ahí en el DM, para que entiendas. Sí, a ver. Está bien. A ver. Es Va, una va, foto, pero que no mames. No, ¿cómo crees? ¡Sacó la No, verga! A ver, ¡Sacó la verga! respondiendo a esto, güey. Sí, la posmodernidad, entendida como juego libre de signos y significados, ha comenzado a morir bajo el dominio del algoritmo. ¿Qué es la posmodernidad? Jugaba con los significados, los invertía, los parodiaba, celebraba la ambigüedad, el exceso, la multiplicidad. Prometía libertad simbólica, nada es fijo, todo puede ser resignificado. Pero esa libertad presuponía un sujeto lector, crítico, autónomo, capaz de interpretar y reconfigurar el mundo a través del lenguaje y las imágenes. ¿Qué hace el algoritmo? No juega, optimiza, no interpreta, segmenta, no busca ambigüedad, clasifica en binarios, ver o no ver, gustar o ignorar, seguir o bloquear. El significado ya no se debate, se rankea, lo que no genera engagement desaparece. El algoritmo, especialmente en plataformas como TikTok, no permite el exceso simbólico posmoderno. Su lógica es conductual, no hermenéutica. Ya no se trata de qué significa, sino de qué retiene atención, y eso mata la polisemia. La paradoja, la posmodernidad nos decía, todo puede significar cualquier cosa. El algoritmo responde, sí, pero solo si en 2 segundos captura la mirada, confirma tu sesgo y se puede monetizar. Y la IA, la inteligencia artificial, por ahora no interpreta, predice. No piensa con ambigüedad, sino que reproduce patrones estadísticos según reglas preentrenadas, aunque puede generar simulacros postmodernos, collage, remix, pastiches. Su lógica no es irónica ni crítica, es funcional, eficiente y cuantificable. ¿Entonces murió la posmodernidad? No del todo, pero ya no es vanguardia. El nuevo régimen no celebra el juego, sino el rendimiento, no la ambigüedad, sino la retención. En ese sentido, sí, la posmodernidad murió con el algoritmo, o al menos fue domesticada por él. El juego simbólico fue reemplazado por la lógica del feed. Desliza, elige, repite. ¿Quieres una octava pregunta? ¿O desarrollar esto como parte de una crítica cultural más amplia? Oye, ya entendí el chiste, güey, ya IA. entendí el chiste. O sea, el chiste es de que el algoritmo se está automatando, güey. Exacto. Sí, pero en ningún momento, güey, es una posibilidad donde rebase a la posmodernidad, porque, primera pregunta, güey, ¿qué es la posmodernidad, güey? La posmodernidad solo puede verse según campos de conocimiento, según disciplina. Segundo, güey, la técnica no piensa, güey. La chingadera, ese genio malvado que tienes en tu celular, güey, que te dice qué es lo que te gusta o a qué le pones más atención, güey, de manera cruel, güey, no es un objeto de conocimiento, es un objeto de reproducción de contenido, güey. Exacto. Entonces, jamás nunca, güey, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera, güey, de que el algoritmo de la IA, güey, supere la posmodernidad, güey. Porque superar la posmodernidad, güey, supone cambiar ese término fetiche, güey, o ese término provisorio de posmodernidad con un nombre, que digamos que ahora somos, pues no sé, objeto 2 en el arte, ¿no? Somos objeto encontradistas, güey. ¿Sabes? El acabar con la posibilidad es tanto, güey, como ponerle un nombre propio, güey, a una condición o a un movimiento que es más exitoso que todos los realmente existentes en su contexto, güey, ¿sabes? Eso es el acabar con la posmodernidad, güey. Una tecnología no lo puede hacer, solo el conocimiento puede acabar con la posmodernidad, y ese conocimiento tiene que ver con poner una línea, güey, de que este periodo pasó a esta cosa y en otro periodo otra cosa, ¿no? La posmodernidad es siempre la punta del conocimiento. Así es. Y pues el algoritmo dice, pues lo que todos, o sea, lo que en cierta manera ya se ha dicho, güey. Entonces, no puede autosuicidarse, güey. No puede atentar contra sí mismo, güey. O sea, no creo que sea posible, güey. Y, Ahora sí que a ver, pasamos. conclusión de paso,
La posmodernidad no es un evento histórico, simplemente es una especie de característica ambigua y arbitraria de llamar a consecuencias de la modernidad. Ahí lo dejo, hasta ahí. Y recomendación, léanse Metamodernismo de mi amigo querido Joseph Ananda Joseph von Storm, es mi compadre. Cogen. Léanse Metamodernismo. Y pues ya. Ahí sí, ¿no? Oh, yeah. El Shipe. Pues la posmodernidad murió con el algoritmo. Pues yo diría igual que no. Como que ahí están haciendo una simbiosis medio rara, ¿no? Pero pues como que sí, se complementa el uno con el otro. O tal vez el uno sea la consecuencia del otro. Pero pues sea como que ahora es pertinente, ¿no? Preguntarnos qué tipo de consumo queremos en nuestro algoritmo. Y qué tipo de posmodernidad estamos viviendo, ¿no? Porque pues hace rato me acuerdo que mencionabas a los New Age, César. Entonces, bueno, no sé, me hizo gracia. Como que justamente más temprano habíamos dicho, ¿no? Que estos tiempos todavía no tenían un nombre, pero sin en cambio no paramos de ponerles nombres, ¿no? Posmodernidad, New Age, Millennials, etcétera, etcétera, ¿no? Como que tenemos un nombre para todo y a la vez todos los nombres no significan pues nada. Entonces, no sé. Y ya. ¿Esta es tu conclusión, tu recomendación, Shipe? Mi recomendación. Una película que se llama ¿No mujeres y 12 monos o 14 monos? Creo que es 14. ¿Tú ya la has visto, no, César? ¿Cuál? 12 monos. Con Bruce Willis. Una Ah, película sí. muy buena. Y Brad Pitt. Brad Pitt. Ujú. Van, Brad Pitt Yair, cuando estaba joven. conclusión. Yo les voy a poner una porno, güey. No, no es cierto. Voy a recomendar no, no es cierto, ya, güey. Dios mío. No, yo les voy a recomendar. ¿Cómo se llamaba, güey? Oh, se me olvidó. Oh, shit, ya se me olvidó. ¿No saben qué? Mejor voy a recomendar otra cosa que tiene que ver, pero que no es lo original que yo quería decir. Ergo Proxy, que se sabe que es un anime súper bueno. Ergo Proxy, está buenísimo. Está buenísimo, Ergo Proxy. Y si bien ya está antiguito, me atrevo a decir que Ergo Proxy tiene esta vibra posmoderna, da esta como a primera apariencia parece ser el primo posmoderno, pero en verdad la cosa va mucho más profunda. Manita, o sea, no hay que prostituir si de por sí el término está más tocado que un niño en convento católico, no lo hagamos más. No todo lo que sea algo escéptico es automáticamente posmoderno. Simplemente pues algo escéptico. Las demás implicaciones de ello pues depende de cada cosa o cada quien. Véanse Ergo Proxy, es un anime súper bueno. Ahí lo tienen. Ergo Proxy, sí, tatúenselo, anótenselo, reflexionen, porque cada episodio de esa chingadera es violación mental. Y a los que no les gusta, No es tan profundo, güey. condiciones para verlo, güey, hay una analgótica, güey. Ya con eso, güey, se los vendí, güey. Ay, Sí. cabrón. Sí, es una analgótica. La protagonista es una una de las protagonistas es una analgótica y ya. Ahí quedó. Ay, cabrón. Ya con eso se la vendimos a nuestros dos escuchas, güey, buenísimo. Vas el callo. Va. Mira, mi conclusión va a ser una cuestión para ti, güey, a partir de esta paradoja, ¿no? De lo posmo. Porque, de nuevo, güey, o sea, ¿sabes cómo lo veo también, César? Como fundamentalismo, güey, identitario. A ver, la posmodernidad, güey, es que sí relativiza, güey, toda verdad y toda identidad, ¿no? Pero hoy, güey, o sea, no me van a negar que ciertas corrientes, güey, identitarias, también, pues, de nuevo, señalan o reclaman, güey, estas verdades, ¿no? Que dicen ser absolutas. Pero el pedo es que van sobre experiencias individuales o colectivas, güey. Y eso las hace ser innegociables o incuestionables. Eso se me hace una mamada, güey. Entonces, así del relativismo total, güey,
de ese relativismo, güey, se pasa a nuevos sentidos, ¿no? A nuevas formas morales, güey. Donde estar en desacuerdo, güey, pues, güey, es considerado como violencia simbólica, güey. Ya para tratar de concluir y a ver si me puedes responder. Sí, o sea, la posmodernidad, güey, quiere o quiso liberar, güey, del dogma, ¿no? Pero, güey, se convirtió en uno nuevo, güey, en una nueva forma, güey. Obviamente ahora con lenguaje inclusivo, güey, una etiqueta moral y estos hashtags virales. No sé qué opinas. No, ahorita le hablo callito. Pero, contestando lo que dijiste, güey, les traigo la más famosísima frase, güey, de la cibernética, güey, que es la de Heinz von Foster. Decía Heinz von Foster que no importa que alguien con autoridad les diga algo, ustedes no dejen de cuestionarlo, incluso si esa figura es Heinz von Foster. Cita de Heinz von Foster. Me encanta esa cita porque es autorreplicable y contesta esto que tú dices. La posmodernidad no es algo, y ahorita ya estoy empezando mi conclusión. La posmodernidad no es algo que está sucediendo, no es algo grande, no es un moderno, no es un algo, no es un grande ente, no es un metarrelato. La posmodernidad no es una cosa consolidada. La posmodernidad es un concepto etiquetado, es un nombre provisional de lo que sea que está sucediendo en ciertas o otras disciplinas. Si hablamos de filosofía, tenemos que hablar de posmodernidad después de Descartes. Si hablamos en arquitectura, después de los 80. Si hablamos en administración, de los 90. Si estamos hablando de biología, estamos hablando de los 1970. Y así en cada disciplina. Es decir, como en todos los periodos de la historia van a ritmos diferentes las disciplinas, así hoy en día. La posmodernidad es un nombre etiqueta y no refiere directamente a nada. Y para domesticar el concepto de la posmodernidad, este concepto vulgar de que hay los güeyes que son acá bien progresistas y la chingada, hablemos de que hay que domesticar la idea de posmodernidad. Posmodernidad no es algo, simplemente es un referente de cosas específicas. Cuando hablamos vulgarmente de posmodernidad, güey, estamos sacando nuestro recalcitrante tradicionalismo, decir de que antes la gente era chida, antes ya no los hacen como antes, chavito. O ese meme de bar de ¿qué pasó, Homero? Antes eras chévere. Cuando decimos posmodernidad nos escuchamos así de putos rancios, güey. Tengan mucho cuidado con la posmodernidad y de ahí va mi recomendación. Al podcast escucha, los tecolotitos, debo decir que pongan en YouTube lo siguiente: Ernesto Castro, posmodernidad, tiene como 5 conferencias, véanse las 5, güey, al respecto, güey, para que no sean como el negrete, güey, y sí puedan usar el concepto, güey, como debe ser usado, güey, ya la chingada. Pito. Ay, Que por cierto, a ver, Pito. a mí me faltó, tienes mucha razón, en hablar sobre la posmoderna derecha. Pero pues uno trata de ser crítico con su propio gremio. Ya hay que rebasarlo, güey. Pero bueno, ya acabemos, güey, vamos al diablo, güey. Mi recomendación, güey. ¡Adiós! Es